¿Qué tal, jóvenes? Le habla el profesor Denar Sarmiento. En esta oportunidad voy a desarrollar algunos temas o subtemas recurrentes en los exámenes de admisión de las principales universidades de nuestro país. ¿Sí? Y voy a iniciar con el tema de gestión de riesgo. Sabemos nosotros que nuestro país está ubicado en una zona altamente sísmica, también tiene una diversidad de relieves, por la cordillera de los Andes, tiene una diversidad también de climas, pero esta diversidad, esta ubicación, va a determinar también que nuestro país esté expuesto a un conjunto de peligros naturales. Es por ello que nuestro país tiene que buscar esa o tiene que desarrollar esa cultura de prevención, de respuesta, de manejo de los riesgos para que la población cada vez tenga menor afectación ante la presencia de estos eventos totalmente adversos, ¿no? Entonces, por eso que vamos a desarrollar el tema de gestión de riesgo. Se entiende por gestión de riesgo aquel conjunto de procesos en la cual se busca prevenir, ¿ya? Se busca responder o se busca controlar aquellos factores de riesgo de desastres, ¿sí? Es por eso que es necesario hablar pues acerca de qué es un desastre, ¿ya? Se entiende por desastre aquella interrupción severa del funcionamiento de una comunidad. Entonces, una comunidad viene desarrollando sus actividades cotidianas y de pronto, de manera inesperada, hay una interrupción por un fenómeno de gran intensidad, ¿sí? Este fenómeno puede ser de origen natural o puede ser inducido por actividad humana. Por eso hablamos de desastres naturales y hablamos de desastres tecnológicos, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que va a causar este evento adverso? Lo que va a causar es justamente la pérdida de vidas humanas considerable, la pérdida de bienes materiales, daños a los medios de producción, al ambiente y a los bienes culturales, ¿sí? Entonces, esa es la principal característica de un desastre, ¿no? Aquellas consecuencias totalmente lesivas o adversas a la población. Ahora, ¿cuáles son los procesos que integran lo que es gestión de riesgo? ¿Sí? Uno de ellos viene a ser la estimación de riesgo. En la estimación de riesgo, nosotros lo que vamos a hacer es un estudio de probabilidades, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles serían los posibles efectos o consecuencias al suscitarse un evento, ¿no? Mira, estamos hablando de posibilidades, ¿no? ¿Cuáles serán los posibles efectos? ¿Sí? Esta población, mira, está ubicado en una zona dependiente, está ubicado en una microcuenca donde hay posibilidad de que ocurra, pues, un huaico, un aluvión, ¿sí? Entonces, estamos viendo ahí, pues, las condiciones, los factores. Además, esta población ha construido con materiales precarios, etcétera. Todo esto de aquí, estamos evaluando las condiciones o los factores que puedan conllevar a un nivel de pérdidas, ¿sí? Aquí estamos hablando entonces de gestión de riesgos, un estudio básicamente de los factores de riesgo, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros ya detectamos los factores de riesgo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es actuar ante ellos, ¿ya? Tratar de controlar, tratar de eliminar aquellos factores de peligro, ¿sí? Tratar de reducir esos posibles efectos, ¿sí? Cuando se desarrolla esto es la segunda fase, que es la prevención y la reducción de riesgo, ¿ya? Y luego tenemos lo que es la preparación, respuesta y rehabilitación. La preparación se puede dar ante un peligro inminente, es decir, por ejemplo, el huaico. El huaico se produce por intensas lluvias en las cuencas hidrográficas, ¿correcto? Entonces, nos informan de que en la parte de la cuenca alta se ha formado ya esa masa de lodo con detritos, un conjunto de elementos, ¿no? Que están siendo arrastrados cuenca hacia abajo, ¿sí? Y en la parte baja de la cuenca, o la parte media o baja de la cuenca, se encuentra un conjunto de poblaciones que cuando va a llegar ese conjunto de elementos por el río, arrastrado por el río, sí o sí le va a afectar. Entonces ahí vemos ya un peligro inminente, ¿ya? Un peligro inminente. Ante esto, la población tiene que prepararse, ¿cierto? Evacuar, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo la preparación, estamos viendo la respuesta, pero luego llega ya esa masa lodosa, ¿sí? Llega el huaico, comienza a afectar a algunas viviendas que están aledañas,
Muchas personas se van a quedar entonces desamparadas ante esto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado ahora? Lo que tiene que hacer el Estado es satisfacer aquellas demandas urgentes de la población. Por ejemplo, las personas se quedaron sin vivienda, ¿sí? Se quedaron sin alimentos. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? A través de los diversos organismos de gobierno, lo que va a hacer es contribuir a satisfacer estas demandas urgentes de la población. ¿Sí? Ahí es donde nosotros hablamos de qué, de una respuesta. Hablamos de qué, de una rehabilitación, ¿correcto? Entonces, una vez que ya pase el evento, lo que van a hacer es, por ejemplo, contratar maquinarias o llevar maquinarias, tratar de extraer aquellos detritos que se han desbordado hacia las viviendas, etcétera. Entonces, esto es ya la rehabilitación. Y finalmente tenemos entonces la cuarta fase, que es la reconstrucción. ¿Sí? No se debe confundir la rehabilitación con la reconstrucción. La reconstrucción es cuando nosotros vamos a establecer aquellas condiciones para que se pueda desarrollar de manera sostenible la población. ¿Sí? Ya no en las mismas condiciones anteriores, porque eso nos ha demostrado de que esa población se encontraba en alto riesgo. ¿Sí? En alto riesgo, estaba mal ubicada, tenía viviendas precarias, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es establecer viviendas sostenibles en lugares que tengan menos peligro. ¿Sí? Por lo tanto, en el futuro se va a seguir dando ese fenómeno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el cauce del río. Sí o sí se va a dar pues, por la naturaleza del relieve, por la naturaleza del clima, ¿sí? Pero ahora, al suscitarse y nosotros haber reconstruido de forma sostenible, ya no va a realizar la misma afectación a la población, sino ahora los efectos serán menos gravosos. Entonces, eso viene a ser ya la fase de la reconstrucción. Es establecer condiciones sostenibles para que esa población afectada comience nuevamente a desarrollar sus actividades cotidianas que fueron detenidas pues por aquel evento adverso. ¿Ya? Ahora hablemos acerca de la primera fase entonces de gestión de riesgo, que es la estimación de riesgo. ¿Qué se entiende por estimación de riesgo? Se dice que es aquel proceso que nos permite identificar y valorar el riesgo. Identificar y valorar el riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a identificar y vamos a valorar los posibles efectos o posibles consecuencias al suscitarse un evento adverso a las actividades cotidianas de la población. ¿Correcto? Entonces, ¿esto para qué nos sirve? ¿Para qué me sirve saber cuántos serían los daños al suscitarse un fenómeno? Obviamente para poder prevenir, ¿cierto? Entonces, es por eso que es necesario, es sumamente necesario, es determinante, realizar pues la estimación de riesgo. Para estimar esos posibles efectos, lo que se tiene que hacer es una operación. ¿Cuál es? Riesgo es igual a peligro por vulnerabilidad. ¿Correcto? Ahora, vamos a definir entonces estos dos términos. ¿Qué se entiende por peligro? El peligro viene a ser la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que pueda ser lesivo a la población. ¿Sí? Eso viene a ser el peligro. ¿Ah? El peligro se puede medir en un nivel bajo, en un nivel medio, alto o muy alto. ¿Correcto? Mientras que la vulnerabilidad viene a ser el grado de resistencia ante un evento adverso a la población. ¿Sí? El grado de resistencia. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros, por ejemplo, ¿no? Una vivienda ha sido construida con eh, realización de estudio de suelo, con materiales bastante buenos, de alta calidad, ha sido diseñado por un arquitecto, ¿sí? Está ubicado en una zona de suelos bastante compactos, ¿ya? Mientras que tenemos otra vivienda que ha sido construida sobre un suelo de relleno, ha sido construido con materiales precarios, ¿ya? Entonces, vemos estas dos viviendas. Yo sé que esta vivienda que ha sido bien diseñada, con estudios y todo ello, va a tener mayor grado de resistencia. Y este de aquí, menor grado de resistencia. Entonces, ¿cuál es más vulnerable? Este de aquí, que ha sido construido con materiales precarios. Menor grado de resistencia. ¿Y cuál es menos vulnerable? La vivienda que ha sido construida con materiales de calidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué estamos evaluando allí? Estamos evaluando el grado de resistencia de estas dos infraestructuras. ¿Sí? Entonces,
allí se habla de vulnerabilidad, ¿correcto? La vulnerabilidad también puede ser de nivel bajo, puede ser de nivel medio, puede ser de nivel alto o puede ser de nivel muy alto. Al igual que el riesgo también tiene los mismos niveles, ¿correcto? Ahora, vamos a ver entonces aquí un ejemplo. Tenemos por aquí un río, ¿ya? Esto posiblemente sea pues una cuenca hidrográfica. Entonces, en las cuencas hidrográficas del Perú comúnmente, el fenómeno que se pueda suscitar, ¿sí? Que hay alta probabilidad que se pueda suscitar, es un huaico, ¿sí? ¿Sí? Es un huaico. Entonces, vamos a suponer que por aquí hay alta probabilidad de que ocurra un huaico. Si yo te digo que hay alta probabilidad que ocurra un huaico porque estamos en una microcuenca o una cuenca hidrográfica, entonces, ¿qué estamos evaluando? Estamos evaluando el peligro. ¿Sí? Pero todos los años se da la presencia de huaico, sí. Ah, ya. Entonces, es una zona de muy alto peligro, ¿sí? O de alto peligro. Vamos a suponer que es de alto peligro. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces acá buscamos aquí de peligro alto. ¿Sí? Acá lo identificamos, de peligro alto. Siguiente. En esta zona marcada de rojo, o sea, sombreada de rojo, se ha detectado viviendas con materiales precarios, con esteras, con triple, etc. ¿Ya? Entonces, si estas viviendas han sido realizadas con materiales precarios y en zonas de rellenos, entonces eso quiere decir que las viviendas tienen un bajo nivel de ¿qué? Un bajo nivel de resistencia ante este evento. Por tanto, son muy vulnerables. ¿Ya? Entonces, vulnerabilidad, vamos a ponerle vulnerabilidad muy alta. ¿Sí? Vulnerabilidad muy alta. Entonces, tenemos acá peligro alto, buscamos acá vulnerabilidad muy alta. ¿Su riesgo cómo será? Su riesgo será muy alto. ¿Sí? Entonces, el riesgo muy alto me está diciendo que las pérdidas posibles acá serán cuantiosas. ¿Sí? Las pérdidas posibles van a ser muy altas. Entonces va a haber daños materiales, daños a los medios de producción, pérdidas de vidas humanas. Entonces, ahí estoy evaluando las posibles pérdidas. ¿Ya? Entonces, aquí hemos detectado lo que es el riesgo muy alto. Profesor, ¿qué pasa si es que esa zona de ahí tiene un clima seco, árido? Es imposible que se pueda dar lluvia. Ah, ya. Es imposible que se pueda dar lluvia, es una cuenca seca, ¿ya? Entonces, el peligro baja, ¿sí? ¿Sí? El peligro baja, ya no será alto. Vamos a ponerle peligro bajo, ¿sí? Peligro bajo. Aparte de eso, ellos han construido con materiales precarios, ¿sí? Materiales precarios. Pero sin embargo, su suelo es bastante resistente. Ah, ya, muy bien. Entonces, peligro bajo, ¿sí? Peligro bajo. Vulnerabilidad, vamos a ponerle pues alta. ¿Sí? Peligro bajo, vulnerabilidad alta. ¿El riesgo cómo será? El riesgo es medio. ¿Sí? El riesgo es medio, ¿correcto? Eso quiere decir que esta población, ¿ya? Esta población va a tener pérdidas, obviamente. ¿Por qué? Porque al suscitarse un evento, si no, si bien es cierto, no va a ser tan fuerte o no se va a dar de manera frecuente, no hay probabilidad, si hay la probabilidad es mínima, ¿sí? Pero lo que va a generar cierto riesgo es el nivel de resistencia, ya que su vulnerabilidad es alta. Y por eso hablamos de riesgo medio. ¿Ya? Pero es un espacio habitable, ¿no? Porque su riesgo es medio. En cambio, si, por ejemplo, encontramos un riesgo muy alto, entonces allí sí la población tiene que ser evacuada de manera inmediata, ¿no? Porque sabemos que el peligro es muy alto, hay alta probabilidad que ocurra ese fenómeno, mientras que también hay alta vulnerabilidad porque sus materiales de construcción son bastante precarios. ¿Ya? Entonces, es así como se hace la estimación de riesgo joven. Y finalmente tenemos acá la clasificación de los peligros naturales, ¿no? Hablamos de peligros naturales por geodinámica interna, por geodinámica externa, los hidrometeorológicos, oceanográficos y también los biológicos, ¿no? ¿Sí? De esta manera se clasifica, ¿ya? Por geodinámica interna o por procesos internos, sismos, maremotos y actividad volcánica. Por procesos
de geodinámica externa o en la superficie de la Tierra, deslizamiento de tierra, que son comunes en la parte de la selva alta, por ejemplo. Los aluviones, que son bastante frecuentes en las cuencas o microcuencas, y cuando se dan por lluvias exclusivamente, nosotros lo denominamos huaicos, ¿ya? Luego también tenemos el derrumbe, ¿ya? El derrumbe también. También tenemos acá el alud, ¿ya? Que es ya el desprendimiento de masas de hielo, que pueden acarrear consigo también masas de lodo, de detritos, fragmentos de roca, etcétera, ya que también puede generar daños a la población, generalmente aquellas poblaciones que se encuentran por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero también tenemos la erosión fluviales de laderas, que es una de las causas principales para la erosión del suelo, ¿ya? O la pérdida de suelo. Y luego los hidrometeorológicos, oceanográficos, la inundación, los vientos fuertes, las lluvias intensas, las heladas, que son muy frecuentes en la región andina durante la época de invierno, las sequías, ¿sí? Que es la ausencia prolongada de lluvias, o también la disminución notable del agua de los ríos, ¿ya? La granizada, la nevada y los oleajes anómalos. Dentro de los geológicos tenemos las epidemias y las plagas, ¿correcto? Y luego los inducidos por la actividad del hombre ya son los incendios, las explosiones, derrame de sustancias peligrosas. También tenemos aquí contaminación ambiental, que también es considerado como un peligro. La fuga de gases o la subversión también, ¿no? ¿Por qué? Porque genera también algunos daños o pérdidas a la población. ¿Correcto? Muy bien, ahora vamos a desarrollar esta preguntita. A ver, nos dice lo siguiente. En el Perú existen áreas vulnerables para la habitabilidad debido a la probabilidad de ocurrencia de sismos. ¿Ya? Entonces vamos a subrayar aquí algunas ideas y vamos a relacionar con los conceptos que hemos definido. A ver, a mí me dice acá que hay áreas vulnerables para la habitabilidad. Ya, ahora, aparte de eso me dice debido a la probabilidad, y acá es un término, probabilidad de que ocurran sismos, inundaciones, huaicos y deslizamientos de piedra. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos lo que se denomina peligro. Aquí tenemos lo que se denomina peligro, ¿correcto? Que afecten las construcciones realizadas por el hombre, dice. Que afecten las construcciones realizadas por el hombre. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cómo se denomina el área que es imposible de usar para fines urbanos por la relación costo-beneficio? Es imposible de usar para fines urbanos. ¿Correcto? Eso quiere decir que la pregunta nos está diciendo de que todavía no hay una población. No, solamente vamos a evaluar el espacio. Ese espacio que es imposible que se puedan habitar. ¿Sí? Entonces, esos espacios que son imposibles de habitar, ¿ya? Serían aquellos espacios que tienen alta probabilidad de ocurrencia de un fenómeno, de ocurrencia de sismos, de ocurrencia de inundaciones, de ocurrencia de huaicos, de ocurrencia de deslizamiento de piedra y de lodo, etc. Listo. Muy bien, entonces, si me habla de probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos, ya sabemos a qué se refiere, al peligro. Ahora, recordemos algo, que el peligro puede ser nivel bajo, ¿sí? Puede ser nivel medio, puede ser nivel alto o puede ser de peligro muy alto. ¿Sí? En el nivel bajo, yo puedo habitar, sí, puedo habitar todavía. En el nivel medio, ¿puedo habitar? También puedo habitar. En el nivel alto, ¿puedo habitar? Sí, puedes habitar, ya puedes habitar. Pero ojo, tu peligro es latente, ¿sí? Pero ¿dónde es imposible que tú puedas habitar? Es imposible que tú puedas habitar porque ya allí la probabilidad es totalmente alta, ¿sí? De que se puedan suscitar justamente estos fenómenos en las zonas de muy alto peligro. ¿Sí o no? Esas zonas es imposible que puedas habitar. ¿Ya? Entonces acá, vayamos. La número 1 me dice área de peligro bajo. No, esto no. ¿Sí? Porque ahí sí se puede habitar. Acá me dice que sean imposibles ser habitados. Siguiente. Área altamente vulnerable. Cuando nosotros decimos
área altamente vulnerable es porque ya estamos evaluando el grado de resistencia de las construcciones o de la población, ¿cierto? Entonces, esto tampoco. Me dice área peligroso. Un área peligrosa eh, podríamos habitar, y podríamos habitar haciendo construcciones bastante resistentes. Pero en el área altamente peligrosa, ahí es imposible de poder habitar. Profesor, pero construimos con los mejores materiales, hacemos estudio de suelo. Justamente el estudio de suelo te va a arrojar que es imposible que puedas habitarlo. ¿Sí? El estudio de suelo te va a arrojar de que esos suelos son bastante vulnerables, por tanto, pues, ante un evento adverso, no van a resistir. ¿Sí? Entonces, toda esa área se le conoce como un área altamente peligrosa. Buscamos entonces la alternativa que contenga solo 4. Aquí la alternativa correcta sería entonces la alternativa D. Esa fue la respuesta en esta pregunta realizada pues en el año 2007 en el proceso 1. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Eso ha sido todo entonces. Gracias.